Venga, que vamos a empezar esta noche en el análisis. Vamos un poco tarde, así que vamos a adaptar la estructura del programa. Nos acompañan Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora y exdiputada del PP. Valentina, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado, bienvenida. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Pablo, buenas noches. Y Raquel Ejerique, adjunta al director en el diario.es. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos un poco de retardo, a ver si lo podemos arreglar, porque si no va a resultar un poco compleja la conversación. Oye, que como también hay que pagar la gala y la fiesta de los Ondas, vamos a meter unos anuncios y empezamos ya en Hora 25. Hora 25. Pedro Blanco. 10 y 20 minutos de la noche, 9 y 20 minutos en Canarias. Vamos a marcharnos en directo a esta hora hasta Bruselas. Beatriz Ríos. Beatriz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Parlamento Europeo ha debatido hoy, a iniciativa del PP en Estrasburgo, en Bruselas, sobre la ley de amnistía y, por extensión, siempre según el relato del Partido Popular, por extensión sobre los gravísimos riesgos a los que se enfrenta este país, las amenazas a la igualdad de los españoles, a la ley, a la convivencia, a la separación de poderes. Bueno, antes de nada, Beatriz, simplemente por ponernos en contexto, en el Europarlamento, ¿cuántos eurodiputados hay? Pues en total son 105 eurodiputados. Perdón, 705 eurodiputados. Que me he dejado 600 fuera. El 7 se parece al 1, depende de cómo lo escribas. Sí. 705 eurodiputados. Bueno, de todos esos, ¿cuántos forman parte del grupo del Partido Popular Europeo? En el Grupo Popular Europeo hay 178 y de esos 178, 13 son españoles. Perfecto. ¿Cuántos eurodiputados han asistido hoy, incluso en el mejor momento de todos, al debate sobre la ley de amnistía en España? Pues hemos contado que en el momento de menos afluencia había en torno a 70 eurodiputados y quizá en el momento más álgido del debate, siendo muy generosos, entre 80 y 90. Y la delegación española, que tiene 57 miembros en total, era la más mayoritaria de ese debate, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿ustedes qué creen? Que los que han estado, los que no han estado, se han puesto luego el vídeo para ver el debate? A veces da la sensación de que estos debates no solo se convocan o se provocan para que efectivamente en el seno de una institución europea se ponga el foco en lo que está pasando en España, sino a veces también, por ejemplo, para alimentar titulares. Les voy a leer 3 de esta noche. El Español. La Eurocámara saca los colores a Sánchez. 27 intervenciones contra la amnistía, 15 a favor. Un Parlamento de 705 diputados. En Voz Populi, Bruselas hunde el argumento del PSOE. Analizará la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión Europea. ABC, otro ejemplo. La Eurocámara retrata a España en la senda de Hungría y Polonia, en un debate en el que la mayoría o una buena parte de los asistentes y de los intervinientes eran precisamente españoles. No solo de quienes proponían el debate, no solo de la derecha, o de Vox, también de los grupos de izquierda o del Partido Socialista. Bueno, el caso es que hoy el Partido Popular, también Vox, que ha intervenido, han hecho de nuevo en lo argumental ese frente común para denunciar, Beatriz, ante ese puñado de europarlamentarios presentes, que el resumen podría ser España se va al garete. Sí, yo creo que volvería primero al tema de las ausencias, porque una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que ninguno de los grupos que convocaban ese debate estaban enteros presentes en el debate. Esto al final quita el peso político de alguna manera a ese debate que tenía que ser un debate muy importante sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. Otra gran ausencia era la de la izquierda. En este caso nos cuentan fuentes de los grupos que al final tienen un tiempo limitado para repartir entre todos los debates de la tarde y no le han dado prioridad política y entonces solo han intervenido los eurodiputados que estaban directamente involucrados, en este caso los españoles y en el caso, por ejemplo, del Grupo de los Verdes, en concreto los 2 eurodiputados de Esquerra. La otra cuestión es que, como decías, la mayor parte de las intervenciones han sido de grupos de la derecha, de la extrema derecha y de los conservadores, muchos de ellos polacos o húngaros, o que aprovechaban precisamente este contexto para comparar la situación española con la de Polonia y Hungría y decir que había un doble rasero a la hora de medir el respeto a la democracia en los países europeos. Y luego el debate ha sido al final un cruce de acusaciones entre la izquierda y la derecha
sobre todo entre la izquierda y la derecha españolas. Por el lado de los populares, los liberales y la extrema derecha pues acusaban a Sánchez de golpismo, denunciando que la ley de la amnistía y los acuerdos con los partidos independentistas son un ataque al Estado de Derecho. Y por el lado de la izquierda, acusando a los populares de no respetar el resultado de las elecciones, de querer manchar el nombre de España en Europa y de no respetar el debate que el camino jurídico de la ley tiene que ser en España, ¿no? O sea que al final, teniendo en cuenta que tenía que ser un debate muy europeo, en realidad ha sido un debate muy español. Y luego está lo del comisario de Justicia, que también ha intervenido en ese debate, se llama Didier Reynders. Ha demostrado eso de que en ocasiones es posible lo de sorber y soplar al mismo tiempo. Ha defendido que Cataluña es un asunto interno español, pero también ha dicho que Europa va a revisar muy de cerca, con mucho detalle, con mucho detenimiento, la ley de amnistía, Beatriz. Sí, la línea que adopta Reynders de que la cuestión de Cataluña es una cuestión interna no es nueva, es la línea que adoptó la Comisión ya en 2017 y eso es lo que ha repetido hoy, ¿no? Por otro lado, el comisario sí que ha reconocido que tiene un interés sobre esa ley, pero que surge en realidad de los mensajes que la Comisión ha recibido por parte de ciudadanos y organizaciones que les mostraban su preocupación sobre el contenido. Y por eso quiere examinar el contenido de la ley, pero también las posibles consecuencias de los acuerdos políticos para asegurarse, como decías, que son acordes con el artículo 2 de los tratados que hacen referencia expresa al Estado de Derecho. Pero también ha dicho que esperará que el contenido de la ley sea el final. Esto es importante porque es poco habitual que un comisario de justicia se pronuncie sobre una ley antes de que haya sido publicada. De hecho, cuando Reynders mandó aquella carta a Bolaños y en su día a Job pidiendo información sobre el contenido, esa ley todavía no se había cerrado, se estaba negociando en ese momento entre el Partido Socialista y los independentistas. Entonces, de alguna manera, la Comisión rebaja y eleva el tono al mismo tiempo. Recula porque no puede pronunciarse sobre una ley que todavía está siguiendo su curso habitual en el Parlamento, pero sube el tono para advertir que está vigilando. Pues eso, lo de soplar y sorber. Gracias, Beatriz. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cuánto le preocupa al gobierno, si es que le preocupa? ¿Cuánto le inquieta, si es que le inquieta a la Moncloa este tipo de debates en foros europeos, en plena presidencia española? Recuerden, presidencia de turno. Que es verdad que por eso del largo proceso de investidura está pasando con más pena que gloria. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Moncloa niega la mayor. Creen que el Partido Popular ha hecho el ridículo con el intento de internacionalizar la ofensiva por la amnistía, porque el comisario Reynders, eso subrayan, ha dicho que se trata de una cuestión interna. Fuentes socialistas aseguran, por tanto, que el PP ha fracasado en el objetivo de que la Comisión Europea se posicione en contra de la proposición de ley de amnistía, que el propio ministro Bolaños ha enviado a Bruselas y que se ha comprometido a explicar personalmente al comisario en una reunión personal. Para los socialistas, este debate europeo ha servido para que se demuestre, eso creen, que el PP y Vox son indistinguibles. Su objetivo, dicen, es dañar al gobierno, pero lo que hacen es perjudicar a la imagen de España, y sostienen que no hay apenas precedentes de un debate sobre una ley nacional que no ha sido aprobada en un Estado miembro, porque insisten en que esto es una cuestión interna española que tiene que debatirse en el Congreso, que será sometida al control del Tribunal Constitucional y la ley, además, será ejecutada por los jueces. Bueno, pues venga, primera ronda de análisis. Hoy ya os aviso de que tienen que ser en formato compacto, digamos, porque tenemos menos tiempo, hay mucha chicha y ganas de comentarlo casi todo. Bueno, Pablo, empiezo ahora por ti en esta primera aproximación. Algunas de las cosas que ha pasado hoy, fundamentalmente este foco europeo, hasta qué punto es relevante, o es tan relevante como algunos sostienen que es o que ha sido el debate de hoy en el Europarlamento. Bueno, pues mira, por ser compacto como tú nos pides, primero, efectivamente este tipo de debates tiene mucha intencionalidad, no solo de servir de caja de resonancia fuera, sino también de generar titulares dentro. Y una prueba del algodón para saber si los periodistas o los titulares están entendiendo algo de lo que se habla es si emplean la palabra Bruselas dice qué. Porque cuando hablan de Bruselas dice qué, eso significa que probablemente estén tratando de enredar, porque no es lo mismo la Comisión, que no es lo mismo que el Consejo, que el Parlamento, que el debate que se tiene en esta Cámara, y por lo tanto muchas veces se mezcla simplemente para decir que Bruselas está diciendo algo, es decir, la Unión Europea está diciendo algo que hacemos mal aquí, y eso probablemente lo que obedezca es a intencionalidad política clara, ¿no? La segunda cuestión, yo creo que este debate es extemporáneo.
Es decir, yo creo que este debate no toca ahora. Podrá discutirse en el Parlamento Europeo más adelante, podrá inquirir o hablar con el comisario si existe alguna potencial violación del derecho, pero cuando exista la ley. Es que ni siquiera existe la ley, es que ni siquiera se ha negociado en las cámaras legislativas españolas. Y al final, ¿con qué es con lo que nos encontramos? Que es la tercera reflexión, con cero titulares. Es decir, el propio comisario Reinders ha dicho exactamente lo mismo que ya dijo en la carta. Es decir, Cataluña es un asunto interno de España, ustedes sabrán cómo gestionan esta cuestión, nosotros apoyamos al gobierno español las decisiones que tome, vamos a vigilar qué es lo que ocurre con la ley de amnistía y si cumplen las garantías mínimas de Estado de Derecho. Punto. Ya está. Por lo tanto, no se ha generado ningún movimiento en ese sentido, ni tengo yo la impresión de que esto pueda ser algo demasiado rentable a nivel del debate público español. Pero esa es mi impresión. Valentina. Yo creo que a ver, para contestar un poquito el tono del debate y la gente que estaba presente en los debates del Parlamento Europeo. Iratxe es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Weber es el presidente del Grupo Parlamentario Popular, con lo cual era un debate, independientemente del número de personas que hubiese, que lo de contar el número de personas presentes en los debates siempre es complicado, era el máximo nivel. Y luego estaba un comisario europeo, que efectivamente será un comisario que ahora ya tenemos un poquito más que visto, porque es el comisario de Justicia que ya ha hablado y al que se ha dirigido por carta, y por tanto los oyentes pues sabrán quién es y les suena, pero que es todo un comisario europeo, que no es tan fácil tenerlo en un debate en la comisión. Es decir, no rebajemos el nivel del debate, que creo que además es el primero de muchos de los que se van a ir dando, porque creo que es muy importante saber que son, a mi modo de ver, ¿no?, buenas noticias las que llegan desde la Comisión Europea. Por un lado, Reinders lo que ha dicho es que la cuestión catalana es un asunto interno de España, que esto creo que son buenas noticias, porque el intento que ha tenido el independentismo catalán de internacionalizar el proceso durante todos estos años pues ha sido muy fuerte, y por tanto creo que se nos recuerde desde allí que esto es un tema interno español y que es en España donde deberíamos solucionarlo, y esto nos lleva al mediador internacional, a esa necesidad de llamarlo conflicto para que tenga un sentido ese mediador, y no, pues tiene mucho que ver. Y en segundo lugar, creo que también es importante esa que da como seguridad a la parte de los españoles, que no tienen tan claro que esta ley de amnistía cumpla con todos los requisitos necesarios o que les dé seguridad, pues ese decir que lo van a seguir de cerca porque son los guardianes de los tratados, y que lo que quiere la Comisión Europea es pues ser consciente y dar certezas de que esa ley pues va a cumplir con todas las garantías, porque eso creo que es bueno para todos, para los españoles y para los europeos. Raquel. Pues yo lo que he visto hoy ha sido una réplica política, ¿no?, en una versión europea de lo que ya hemos visto en España, ¿no?, de las posiciones de los partidos que ya conocemos, bueno, menos la de Ciudadanos, que como no estaba en el debate de investidura, y sí que está ese grupo en la Comisión en el Parlamento Europeo, pues sí hemos podido escuchar su posición. Pero realmente yo creo que es lícito y legítimo querer llevar temas al Parlamento Europeo. Yo creo que en ese sentido no hay nada que objetar, más allá de si no quieres un poco aburrir, en el sentido de que estás debatiendo sobre algo que todavía no existe, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es un ejercicio político de normalidad. Lo que me pareció bastante poco normal fue que el comisario Reinders de Justicia se pronunciara incluso antes de la existencia de una redacción de esa ley, ni siquiera la conocíamos, aduciendo que le habían llegado muchas cartas preocupadas. Eso también dice bastante de cuán movilizada está la derecha, ¿no? Ya no solo hablamos de que están organizando estos plenos o están intentando meter en la agenda europea el tema de la amnistía, sino que también ha habido cartas, imagino que iniciativas, pues no sé si eran de lobby, si eran de Ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero hasta el punto que este comisario dijo que eso es lo que le movía a pedir explicaciones el 8 de noviembre. Hoy yo creo que su tono ha sido bastante diferente, y al final esto es una precuela. Lo importante aquí es el informe que se haga sobre si esa ley de amnistía, que a priori no sé, nada que ver con aquel pacto que vimos, ¿no?, que seguramente el pacto entre Junts y el PSOE tenía muchas cosas de las que poder analizar, ¿no?, y que rozaban seguramente ciertos límites que hubiera podido poner Bruselas, pero la ley de amnistía que cita la Constitución, en fin, yo creo que el Partido Popular y Vox se la están jugando totalmente esa bala, la bala de la Unión Europea, en este caso el Parlamento, y el debate político pues
vale, pero si ese informe por el que están peleando o ese rapapolvo por el que están peleando no sale y resulta que ese informe, que es la prueba del 8, ¿no? La prueba del algodón que decía Pablo, ese informe dice que bueno, esa ley es una ley que encaja en el Estado de Derecho y que no contiene ningún abuso, pues esa bala que quieren utilizar para contra el gobierno de Pedro Sánchez seguramente se le va a pegar en el pie el propio Partido Popular, porque eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Esto es una escenificación. Claro, una de las claves, Pablo, vuelvo contigo, es en el caso de que Europa en el futuro, cuando la ley esté publicada, aprobada, o incluso, porque hay algo peculiar que se destacaba esta tarde en algunas de las informaciones, ¿no? Que el comisario también habla de las enmiendas que se presenten durante la tramitación. Ya no solo habla del texto final, por lo tanto con rango definitivo de ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado, sino también del propio proceso parlamentario, ¿no? Eso es muy interesante porque supone una labor de supervisión en el durante y no solo en el resultado final. Sí, y eso es lo más llamativo probablemente, ¿no? O sea, yo entiendo que a mí me da garantías el que la Comisión Europea esté encima de todo el proceso, a mí me parece estupendo, pero no olvidemos que ahora hay que seguir una tramitación parlamentaria que además va a ser larga. Esto no va a ser algo sencillo, aunque se haya calificado de urgente, sí. ¿No? De urgente el proceso de tramitación. Esquerra Republicana, por ejemplo, ya ha planteado la posibilidad de registrar enmiendas. Tenemos ahora una proposición de ley solo con el firma del Grupo Socialista, por lo tanto puede haber discusión en las comisiones correspondientes cuando se constituyan, porque por lo visto todavía no están constituidas las comisiones del Congreso. Luego todo este proceso podría alargarse hasta enero, luego pasaría al Senado, donde la mayoría del Partido Popular podría bloquear la ley durante como poco 2 meses. Luego nos iríamos ya a abril, los jueces tendrían 2 meses para aplicar la ley y además habría recursos al Constitucional y no sabemos también si recurso a la justicia europea o alguna cuestión de constitucionalidad. O sea, todo este proceso va a ser lento y yo creo que de todas estas piezas, de todos estos engranajes, probablemente el de la Comisión Europea sea el que menos papel va a jugar ahora. O sea, a mí me interesa mucho más, por ejemplo, la posición de los letrados del Congreso, saber en qué medida el informe apunta posibles riesgos o vetas por las que se puedan meter o flancos por los que se pueda meter la oposición a criticar, o la que se vaya a discutir en las comisiones si los grupos no están de acuerdo y quieren perfilar articulado. O sea, todo este proceso va a tener una tramitación parlamentaria y yo creo que también es importante que intentemos seguir este proceso para después decir, bueno, pues el producto final es más o menos aceptable en términos políticos, que ya hay posiciones muy firmes, creo, en términos políticos, pero también de encaje constitucional. Dejadme que haga una cosa. Tengo que parar para no cortar la intervención de Valentina y de Raquel. Vamos un momento a la publicidad, hacemos la desconexión de obligadísimo cumplimiento, que ya nos hemos comido una, mañana ya nos carearán. Paramos y seguimos hablando de esta ley, de la tramitación. Hora 25. Pedro Blanco. Pues yo es que no puedo dejar de pensar que ahora los de los Ondas están en el cóctel, están en la fiesta. Cerveza va, o no, o agua sin gas o con gas va, agua con gas viene, pero ahí en la fiesta. Nosotros aquí, sosteniendo la radio y el país. Bueno, con Valentina Martínez Ferro, con Pablo Simón y con Raquel Ejelque. Raquel y luego Valentina. Introducía Pablo un elemento que es interesante y que va a formar parte de los análisis durante los próximos meses, que es, siendo como va a ser un proceso que va a llevar unos meses, es decir, que se nos puede hacer largo, o que se nos puede no, que se nos va a hacer largo, ¿cómo van a poder mantener, fundamentalmente desde las filas conservadoras, Partido Popular o incluso la ultraderecha, el nivel de tensión, de respuesta o de reacción a la tramitación de la ley de amnistía durante todo este tiempo? Y no solo en la calle, ¿eh? Quiero decir, esta iniciativa europea de hoy seguro que se va repitiendo. Ahora el micrófono cerrado, Valentina luego lo dirá ella, dirá, bueno, pues no sé, habrá que ver también, o sea, cuántas veces se le puede pedir, por ejemplo, al comisario de Justicia que traslade algún argumento sobre la tramitación de la ley de amnistía. Bueno, pues ya lo ha hecho algunas y seguro que las hace algunas más, pero esto, Raquel, se va a prolongar durante todos estos meses que decía Pablo. Bueno, lo que sí que ha dicho claramente es lo del Consejo General del Poder Judicial. Esto ya parece que lo tenemos asumido y no nos escandaliza, pero este señor ha dicho hoy que es una anomalía que tengamos 5 años el Consejo sin renovar, ¿no? Pero esto ya digamos que lo tenemos asumido. Respecto a la amnistía, que es lo más nuevo y lo que todavía pues nos mueve a todos, ¿no? De alguna manera, yo veo imposible, desde luego en la calle es imposible mantener el nivel de compromiso en las manifestaciones pacíficas y de violencia
en las que son violentas, ¿no? Evidentemente esto acabará, lo que es la movilización en la calle, acabará desinflándose porque, bueno, una vez que ya hay gobierno, se empiezan a tomar medidas y digamos que ya no existe ese elemento de desestabilizador de gente que no quiere este gobierno, no quería que este gobierno se conformara, ¿no? Que eso también está bajo la ley de amnistía y no hay que perderlo de vista. No es solo la ley de amnistía, que evidentemente es una ley que ha dividido mucho las opiniones en España, ¿no? Eso es evidente. Pero debajo de esos argumentos yo creo que también había otro, que es el de este gobierno con Junts es un gobierno ilegítimo. Y eso se dijo desde el 23J por la noche, sin necesidad de que hubiera una ley de amnistía ni siquiera en el horizonte, ¿no? Hay mucha gente y para el Partido Popular, por supuesto, que pactar con Junts, que es un partido político, es totalmente ilegítimo, ¿no? Y desde ese día 23J ya lo dijeron. Una vez pasado ese Rubicón, una vez que ya hay gobierno, y esto echa a andar, evidentemente, yo creo que en la calle pues los ánimos bajarán, habrá otros temas. El tema económico es importantísimo. Bruselas nos pide recortes o al menos mantener el déficit en el 3, ciertos compromisos que vamos a ver cómo los llevamos a cabo, ¿no? Con todas las ayudas, si van a poder mantener las ayudas al transporte, la ayuda del IVA, cuánto tiempo se va a poder mantener, y evidentemente la temática cambiará. Y en el plano político, evidentemente también el Partido Popular va a intentar alargar y tener hitos como el de hoy, que se plantea como un hito, pero no perdemos de vista que es un pleno en Estrasburgo, que los grupos parlamentarios pueden proponer su tema. Este lo ha propuesto evidentemente el Partido Popular Europeo y puede haber otro hito superior, pero aquí el hito, lo único que vale es si ese informe dice que realmente esta ley no se debe aprobar o que contiene elementos contrarios al Estado de Derecho. Mientras eso no pase, todo lo demás será adornos y serán inventos, pero mientras eso no pase, la ley de amnistía seguirá su camino y los políticos también pues tendrán que abordar otras temáticas, porque creo que la gente en la calle se cansará un poco, aunque aún nos queda por ver la vuelta, si sigue todo esto adelante, claro, muchos hitos también aquí, ¿no? La vuelta de Puigdemont será evidentemente uno de los ejes centrales que puede reavivar otra vez el tema de las protestas. Yo te iba a decir, mira, que si vuelven domingo, pues ni tan mal. O sea, que nos pille dando un paseo por ahí, que nos enteremos al llegar a casa por la noche, pues se ha vuelto. Pues hala, Valentina. Yo creo que efectivamente esta va a ser una legislatura muy complicada y parte de lo que nos pasa del cierto hastío que ya tenemos es que se queman los temas de una manera brutal, ¿no? Llevamos hablando de una ley que se registró la semana pasada, llevamos hablando 3 meses sin conocer, vamos, prácticamente desde el mes de agosto, ¿no? Y eso deja que, claro, el hastío y el hartazgo por parte de los ciudadanos, pues es evidente. Seguimos sin un Congreso con actividad como tal, las comisiones sin formar, el gobierno que acaba de nacer hoy. Así que yo creo que nos queda en la ley de amnistía, desde luego, un horizonte temporal muy largo. También la pregunta aquí es qué va a pasar con los socios de gobierno, ¿no? Y esos que han exigido la amnistía, como Junts sobre todo, que tiene tanta prisa, y Esquerra también. Y entonces va a ser un horizonte muy largo jurídicamente hablando, políticamente hablando, que es lo que hablamos, aquí y en Europa, porque no nos olvidemos que tenemos elecciones europeas en ese horizonte que marcaba Pablo, en el que todo esto, yendo muy bien, acabaría. Es decir, cuando la ley de amnistía vería finalmente la luz o podría ser efectiva. Prácticamente coincide con ese momento en el que tendríamos elecciones europeas, y también es lógico que con ese escenario político hay una parte del debate que se nos escape a Europa, que además hoy de nuevo vuelve a ser como la garantía de esa idea con la que nacimos en el año 86, que cuando seguimos en el imaginario de los españoles, Europa es la garantía democrática, ¿no? Es que esto no nos deja Europa, es que a nosotros nos pasa esto porque gracias a que no nos pasa esto que les pasa no sé qué a los argentinos, gracias a Europa, esa idea pues vuelve otra vez a visualizarse y a sentir de una manera muy fuerte, y ahí vamos al escenario de las elecciones europeas. Tal y como lo pintáis, veo una vez al trimestre una visita a la clínica de desintoxicación de tertulianos. De semana de retiro, de limpiar mente y renovar argumentos. Bueno, sigamos avanzando. Esta tarde, a última hora, el gobierno ha contado algo que va a ocurrir en los próximos días, la próxima semana, y que tiene cierto regusto
bueno, a pulso con una parte, un sector de la judicatura. El Consejo de Ministros, el Gobierno, va a confirmar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado durante unos cuantos años más. Y la noticia se ha conocido unas horas después del varapalo muy sonado, que le dio ayer el Supremo al anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. Los jueces del Supremo, ayer lo contábamos, consideran que el fiscal general casi se sacó de la manga el nombramiento. No apeló, no justificó suficientemente los méritos que justificaban ese nombramiento. Y el Gobierno cuenta hoy que no solo no tiene nada que reprocharle al fiscal general, sino que además le va a confirmar en el cargo. Pedro Jiménez. El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, renueva la confianza del Ejecutivo en Álvaro García para que continúe al frente del Ministerio Público hasta 2027. El nombramiento se producirá en Consejo de Ministros este próximo martes. El fiscal general tendrá que lidiar con una carrera encendida por los pactos PSOE-Junts y por la proposición de ley de amnistía. 19 fiscales del Supremo le presionaban este martes en un escrito para que rompiera su neutralidad y se pronunciara sobre las injuriosas insinuaciones de lawfare. Además, los 6 miembros de la Asociación de Fiscales que están en el Consejo Fiscal quieren un pleno extraordinario para hablar sobre la ley de amnistía, pero querían esperar al momento en el que el fiscal general hubiera sido elegido por el nuevo gobierno y no estuviera en funciones. Álvaro García explicó por carta a toda la carrera que el Ministerio Público debe respetar el principio de separación de poderes y sobre la ley de amnistía decía que habría que emitir posicionamiento en el momento en el que se conociera el contenido definitivo de la ley una vez publicada en el BOE. Hoy se ha reunido por primera vez el nuevo Consejo de Ministros, siempre pasa lo mismo, es lo normal, ¿eh? Los nuevos andan despistados, que si voy para acá, que si voy para allá, que, oye, la clave del ordenador, ¿cuál es? Para abrirlo. Bueno, los veteranos andan guiando a los recién llegados, la foto en la escalera, ya la hemos visto, la falta de rodaje en esas lides, no como portavoz, que ya lo ha sido, pero sí como portavoz del gobierno de Pilar Alegría, y una carta, es un modo peculiar de relacionarse y de decirle cosas a los ministros, una carta que les ha entregado, que les ha hecho llegar el presidente Pedro Sánchez, carta que ha escrito a su nuevo viejo gobierno para decirles, en resumen, que frente a la crispación trabajo y frente al gobierno anterior, unidad. David Junquera. Una carta de bienvenida, sí, con esas directrices y buen rollo en el arranque. El ambiente ha sido, no se lo voy a ustedes ocultar, magnífico. Y he visto desde luego mucha ilusión, mucha implicación y desde luego muchísimas ganas. El Ejecutivo estrena lema España gobierna. La foto de familia se ha organizado sin despistes reseñables. Los posados con las carteras nos dejan una ministra Robles que prescindió de la suya, pero no prescindió del abrigo, y a varios debutantes, la Navarra y los vallesoletanos, el Masaiz, Óscar Puente y Ana Redondo, a los que les molestó menos el frío. La mañana estaba fresca, pero como escuchamos, la única lluvia era la de fotos y la de preguntas que le ha caído a la nueva ministra portavoz. No, darme unos segunditos. Pilar Alegría ha desvelado que la primera medida de este gobierno es poner en marcha la maquinaria de los presupuestos. Creo que todos ustedes saben y conocen perfectamente que hemos sido capaces de aprobar distintos presupuestos en tiempo y forma. Así que vamos a continuar también trabajando con esa misma dinámica. Una dinámica que querría cambiar el Ejecutivo es la de su relación con el PP. La oposición también marca desde el primer momento cuál quiere que sea su carta de presentación. Es una carta de presentación basada en el insulto y en la confrontación. Pues creo que los ciudadanos de España, los españoles y españolas, no lo merecen. Por eso le reclaman a los de Feijóo que no saboteen los presupuestos en el Senado. Si el Partido Popular en esa carta de presentación, como principal partido de la oposición, lo que quiere es poner palos en la rueda sobre unos presupuestos generales del Estado, como les digo, son fundamentales no solo para este gobierno, sino para la gente de este país, serán ellos los que lo tengan que explicar. No ha dado muchas explicaciones la ministra de cómo se recibieron las palabras de Belarra y Montero contra Pedro Sánchez. Solo le desea lo mejor a los ministros salientes. En primer lugar, reconocer el magnífico trabajo y labor que realizaron todos los diputados y diputadas que ahora no continúan y, por supuesto, como no, desearles lo mejor en la nueva andadura que cada uno de ellos y ellas continúen. Evita la confrontación la portavoz, al igual que la evita en todos los espinosos temas judiciales, salvo para recordar la necesidad imperiosa
de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, vamos a parar aquí de nuevo. Seguimos en la versión compacta, que se os está dando bien, he de decir, ¿eh? Incluso en la versión compacta tenéis buen aspecto. A ver, Raquel, ahora empiezo por ti. De todo esto me quedo con esos mensajes que destila la carta que ha enviado, en fin, supongo que tampoco se la ha enviado, Pedro Sánchez a los ministros, ¿no? Y además, con ese mensaje a la unidad, en esta referencia que había de Pilar Alegría, sin entrar en el cuerpo a cuerpo, a los ministros y ministras salientes, hay un acto de recuerdo de lo que fue la legislatura que terminó, que digamos, en lo interno fue muy convulsa, y en algunos momentos, efectivamente, sin rastro o con un rastro escaso de la unidad que ahora pide Pedro Sánchez. Bueno, a mí la carta, la verdad, esta carta que les ha dejado, me recuerda un poco, ¿sabes? Cuando vas a una boda y te sientas y te ponen el menú, ¿no? Pues es un poco esto, mire, señores, esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y tenemos que estar unidos, y además la oposición ya ha dado muestras, ¿no? de cómo va a ser, ¿no? No va a ser ni tranquila ni discreta, ¿no? Estos son claramente dos bandos, la derecha con la ultraderecha, y a la izquierda una coalición, una amalgama de la izquierda con nacionalismos e independentismos, y ese es el campo de batalla, ¿no? Y eso está clarísimo, y yo creo que Pedro Sánchez ha querido transmitirle a sus ministros pues que en esa situación la unidad pues evidentemente es más necesaria, porque si además le sumas brechas, peleas o dialécticas que acaban copando titulares por fugas a la izquierda, pues peor todavía. Yo creo que Podemos, durante la pasada legislatura, ha hecho algo que no es casual, no ha sido improvisado, ¿no? Su estrategia comunicativa ha sido siempre, desde que llegó, hemos venido a decir lo que otros no se atreven, a dar miedo, damos miedo a las élites, hablamos claro, y esa confrontación que ha habido con la parte socialista del anterior gobierno de coalición, creo que ha estado totalmente medida, pensada, y no ha habido un atisbo ahí de enfados repentinos, ¿no? Por contra, sumar Yolanda Díaz, y así se quedó muy patente en aquel debate a 3, que tenía que ser a 4, pero Feijóo no compareció en Televisión Española. Ella, su actitud con el gobierno es muy diferente. Obviamente tienen también sus diferencias políticas o de medidas concretas, pero dejó muy claro que esa ropa sucia se va a lavar dentro del Consejo de Ministros. Y yo creo que en esta nueva legislatura tiene sentido, porque va a ser una legislatura, como ya está siendo, bronca, de palabras altas, y dar la impresión de que dentro del propio gobierno hay esa división. Yo creo que es algo, una línea roja que en el gobierno Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, desde luego, no quería pasar. Y por eso me da la impresión que es lo que acaba un poco por finiquitar cualquier opción de que no solo Irene Montero, sino cualquier persona de Podemos que tiene esta estrategia comunicativa diferente pueda acabar ocupando una cartera. Porque la verdad que lo de Nacho Álvarez hay que reconocer que fue una ocurrencia poco creíble, ¿no? No le querían dar un ministerio a Podemos, no pretendían dar esa cuota de poder a Podemos con esa elección. Vamos a hacer una cosa, voy a parar otra vez. Es un poco a salto de mata hoy, ¿eh? Ya me vais a perdonar. Uno va perdiendo la experiencia y la costumbre. Vamos a parar. A la vuelta de la publicidad escuchamos que está preparando Manu Carroña para Larguero. A ver qué nos cuenta Jordi Carbó sobre el tiempo. Frío, en general frío. Y seguimos. Cedo la palabra a Pablo y a Valentina. Quiero que comentemos también la decisión del Gobierno de mantener en el cargo al fiscal general del Estado, porque también dibuja un marco para esta legislatura que se inaugura, en el que se van a desarrollar las relaciones entre el Gobierno y una parte de la judicatura, del Poder Judicial, y que es interesante y que va también a tener sus picos de tensión. Bueno, seguimos en Hora 25.
Oye, Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Pedro Blanco. He estado tan pendiente de los Ondas que me he despreocupado un poco del mundo del fútbol y del deporte. No sé qué ha pasado. Pues fíjate que a mí me ha pasado lo mismo. Bueno, pues nada, hasta mañana. Pero he de decirte que estamos pendientes en una semana de selecciones y de un ritmo un poco diferente al ritmo alto de competición. Estamos pendientes de que vuelve la Liga de Fútbol en Israel. Y el Hapoel de Tel Aviv ha llamado, entre otros, a filas futbolísticas, a José Rodríguez, un español que fue canterano del Real Madrid, que luego estuvo en el Depor, en el Málaga, y esta noche vamos a hablar con él para que nos cuente un poco qué se ha encontrado a la vuelta, porque claro, intentan recuperar la normalidad con lo que nos estáis contando vosotros de la tregua y todo esto, pero nada, no sé si se puede uno mentalizar de que se vuelve a jugar al fútbol pendiente de lo que puede pasar mañana, ¿no? O pasado mañana. Luego hablaremos con José Rodríguez a ver qué nos cuenta, y te cuento también que ahora mismo se está jugando el partido entre el Villarreal y el Zamora, en Zamora, de la Copa del Rey. Se adelanta porque el Villarreal juega la semana que viene competición europea, precisamente con un equipo israelí, y ha empatado en el 88 el Villarreal, que estaba cayendo con el Zamora, un segunda ref, y ahora mismo se van a la prórroga. Y además de todo eso, Pedro, balance arbitral, que hoy ha hablado el jefe de los árbitros y ha dicho que hasta ahora, o sea, impecable. Mejor imposible. Que vamos, que ni un error, ni nada, ni un fallo. Vamos a tener un árbitro de primera en el es verdad. Venga, luego hablaremos con él. Adiós, Pedro. Hasta luego. Jordi Carbó. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, oye, yo está mal hablar de uno mismo, pero es verdad. Ayer cuando salí de la radio a las 11:30, un poquito después, pues, oye, que pasé frío. Porque cuando vine no hacía tanto frío. Entonces dije, porque Jordi Carbó tenía razón. Hay el matiz del viento, ¿no? Que siempre acentúa, porque al final de esta noche, por ejemplo, en Madrid no ha bajado tanto la temperatura, pero los momentos de viento hacen que nuestra percepción varíe y siempre a la baja. De hecho, mañana todo va a la baja. El viento no desaparece, pero va a soplar menos que hoy. Las temperaturas lo notaremos las primeras horas de la mañana, ya no con el matiz del viento, pero sí temperaturas bajas reales, es decir, heladas en prácticamente todas las zonas llanas y en hondonadas del interior. En puntos costeros se bajará de los 10 grados y después nos espera una jornada radiante, muchas horas de sol, desaparece la nevada del Pirineo, también los chubascos del Cantábrico y Baleares, por eso va a hacer mucho sol y consecuentemente las temperaturas serán más altas que hoy, de manera que mañana al mediodía, al sol, ambiente agradable. Después, a medida que avance la tarde, mejor tener ropa de abrigo cerca. Y todavía viento, hemos dicho que menos, pero mucha atención en Cataluña, Aragón y Baleares, y también por situación marítima complicada, olas importantes de más de 3 metros en el litoral norte de Alicante y también en el Gallego. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós. Voy a despejar el camino para que luego mis analistas de esta noche no se me quejen. Las últimas cuñas antes de que nos despidamos. Seguimos ahora con la tertulia. Hora 25. Pedro Blanco. Bueno, seguimos en el tiempo de análisis en Hora 25 con Valentina Martínez Cerro, Pablo Simón y Raquel Ejerique. Valentina, estábamos antes, estaba Raquel analizando la legislatura que se abre en clave interna del gobierno respecto o en comparación con la legislatura que terminó, a partir de esa referencia a la unidad que hay en la carta que Pedro Sánchez ha entregado a sus ministros. Decía antes Raquel, me recuerda esa carta de los menús de una boda que luego te la llevas y cuando pasado un tiempo dices, ¿y qué cenamos en aquella boda? Pues un poco lo mismo con esta carta. Cuando se salgan del camino, Pedro Sánchez puede decir, eche la carta, a releer la carta para que sepa lo que tiene. Vuelvan ustedes al menú. Eso, tal cual. Que efectivamente, como en los menús de las bodas, esto es si te gusta bien y si no, también. No hay condición. A ver, yo creo que el problema que tenemos con el presidente Sánchez es que hay una gran dificultad entre saber qué es verdad y quién no, qué es puesta en escena y para qué se hace, ¿no? Es creo que es una carta que también hay que saber leer entre líneas. Y yo tengo la impresión de que esta carta, por un lado, es un aviso a navegantes dentro del gobierno, es un mensaje dentro del propio gobierno en el que marca un poco las líneas, ¿no? Aquí va a haber unidad y si no hay unidad, igual que pasaba en el anterior, que es que no podía cesar a determinados ministros, a las ministras de Podemos, por eso no las cesó. Creo que es un aviso para decir no va a volver a pasar. Es decir, aquí va a haber unidad y en el momento en el que no la haya, la habrá, porque ya no estaréis. El que plantee una
el que plantee un pulso ante esa unidad, pues simplemente ya no estará dentro del gobierno. Y luego, con respecto a la oposición, yo creo que la verdadera carta no es la carta que le escribe hoy a su propio gobierno sobre cómo se tienen que relacionar con la oposición. La carta fue el discurso de investidura, en donde lo que hizo fue alzar un muro, ni más ni menos, ante 11 millones de españoles, a los que además describió de una manera súper clara, ¿no? De retrógrados, machistas, partidarios de la violencia prácticamente, y de una manera bastante inmisericorde, ¿no? Y muy compacta y muy poco objetiva, ¿no? Dejando, pues eso, al otro lado del muro a 11 millones de españoles, a los que hoy les dice, y no se os ocurra no aprobarnos los presupuestos para que yo haga esta unidad que les pongo aquí a estos otros realidad. Hombre, esto le ha valido con Puigdemont, pero con todo el resto, pues entiendo que, en fin, que los demás lo que tienen que hacer es oposición, que para eso están, y que son ni más ni menos que 11 millones de españoles, con lo cual va a demostrar si el presidente del gobierno ese talante, esa capacidad. Hemos visto que si quiere llegar a acuerdos puede hacerlo, así que también tiene que llegar a acuerdos con el Partido Popular, pero tiene que querer. De todas maneras, si comparamos como estaba haciendo antes Raquel la legislatura anterior con esta, hay un cambio fundamental, ¿no? Y es que ahora mismo el gobierno tiene una mayoría cogida con pinzas y heterogénea en el Congreso, y antes no era así, porque antes podía triangular a derecha o izquierda. Acordaos, por ejemplo, que la reforma laboral la pudo aprobar sin el PNV y Esquerra, pero metiendo a Ciudadanos en la ecuación, por lo tanto podía jugar, tenía esa geometría variable, ahora no la tiene. Pero por contra, lo que apuesta Pedro Sánchez claramente ahora, y el que sumarse haya impuesto internamente también a su pulso en Podemos marca, es la cohesión dentro del gabinete, y este es el cambio a mi juicio. La legislatura anterior en el Congreso tenía más comodidad el gobierno, pero tenía mucho ruido dentro del Consejo de Ministros. Ahora va a pasar al revés. El Consejo de Ministros va a estar mucho más cohesionado, no me cabe ninguna duda, por el talante de las personas, también por un aprendizaje de los implicados en un gobierno de coalición, y además también porque evidentemente al no estar Podemos dentro de eso, ese ruido desaparece. Va a haber más complicaciones en el Congreso de los Diputados, y yo creo que fue Raquel la que empleó una expresión muy afortunada, ¿no? Que este gobierno es un gobierno entestudo. Creo que fue una expresión tuya, Raquel, en el sentido de que es un gobierno blindado internamente, ¿no? Es un gobierno que sabe que va a recibir ataques muy fuertes, y por lo tanto no se puede permitir un solo flanco. Por eso el propio presidente del gobierno ha tenido mucha continuidad en las carteras clave, e incluso ha nombrado en el fondo una especie de primer ministro. Es decir, el señor Félix Bolaños es un primer ministro, es alguien que va a convertirse en el parapeto directo de todas las operaciones que para este gobierno que tienen más riesgo a lo largo de la legislatura. Y yo creo que lo más relevante también aquí es que se ha ordenado en este Consejo de Ministros ya que arranque la tramitación del presupuesto. Es decir, para mí la prueba del algodón de que esta legislatura puede andar son las primeras cuentas públicas, saber cómo se saca en enero, saber qué pasa con la ley del techo de gasto, porque eso en el Senado el PP puede jugar un papel relevante, configurando ingresos y gastos, y para mí esa va a ser la gran clave, ¿no? Y por eso se entremezcla un poco con la discusión de la amnistía. Fijaos que presupuestos y amnistía van a seguir caminos en el Congreso paralelos, ¿no? Y eso tiene un cierto sentido, porque así al menos Sánchez sabe que Junts y Esquerra, más allá del ruido o de la guerra que den, ahora los vas a tener atados, porque todavía no tienen la gran concesión de la legislatura, y al menos unas cuentas públicas puede sacar. Bueno, ya que has mencionado el Consejo de Ministros de hoy, yo voy a proyectar el que viene, y esta vez empiezo o sigo contigo, Pablo, respecto a lo que hoy se ha confirmado, la renovación del fiscal general del Estado. Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo, 5 jueces de diferente sensibilidad ideológica, pero por unanimidad, dijeran que el nombramiento de Dolores Delgado por este fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar fue irregular, no se ajustó a la norma, no se ajustó a la ley, porque no se tuvieron en cuenta los méritos. Bueno, que el gobierno cuente, filtre, comunique que la semana que viene va a renovar al fiscal general del Estado, tiene la intencionalidad que evidentemente tiene, ¿no? De avisar que va al choque. Es decir, de avisar que no se va a arredrar en la colisión que tenga, por ejemplo, con las asociaciones de jueces y fiscales, los cuales han puesto el grito en el cielo, algunas de ellas por el tema de la amnistía, o incluso contra el propio Consejo General del Poder Judicial, que emitió un dictamen en contra de la ley de amnistía cuando todavía no existía ni la ley de amnistía en su proceso de tramitación. Es decir, el gobierno es consciente perfectamente de que va a tener importantes elementos que van a intentar frenar esta cuestión, y no es solo la oposición que vaya a haber desde las comunidades autónomas, que para mí es la más importante que va a ejercer el PP,
PP, porque en el Senado se podrá retrasar. Núñez Feijóo al final es el jefe de un grupo parlamentario, ¿vale? No es más realmente. Quien tiene el verdadero poder aquí es 11 de las 17 comunidades autónomas gobernadas por el PP o PP y Vox. Y ahí va a haber choque. Y del otro lado, también en los órganos contramayoritarios que tienen que ver con la judicatura. La judicatura, sobre todo en las instancias medias, porque ahora también estamos viendo un proceso, fíjate, también ya avanzando en el debate, de casi deslegitimación del Tribunal Constitucional, que esto también es algo que se va metiendo progresivamente, ¿no? Es que todas las mayorías son siempre 7-3, es que hay una mayoría que es un rodillo, es que el Constitucional ya no opera, ahora está politizado, por algún tipo de razón cuando había una mayoría conservadora no estaba politizado, solo está politizado cuando hay una mayoría de otro signo político, ¿no? Pues esto ya está anunciado también, otra fase de la batalla que no solo tiene que ver con la de fiscal, sino la cascada de recusaciones que se va a vivir en el Constitucional, yo creo que comparable a la de la sentencia del Estatut, para intentar configurar las mayorías que luego se pronuncien sobre la amnistía. Valentín y luego Raquel. Pues es que a mí lo que me preocupa de esta reacción, ¿no?, por parte del Gobierno, a pesar de lo que dices, Pablo, que es verdad, es que acabemos, que se está viendo, ¿no?, la propia reacción que estamos teniendo nosotros, que es ver esto y convertir esto en un pulso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en donde el choque va a estar, o sea, ya está sobre la mesa y vaya a ser cada vez más agravado a lo largo de la legislatura, al que luego uniremos el choque con el legislativo, en donde prácticamente es habitual y es normal, porque ahí es donde nos deberíamos de chocar y ya. Es decir, es el sitio en donde la pluralidad está representada y, por tanto, pero el resto, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deberían de actuar de una manera completamente independiente. Así que me parece que es lo suficientemente grave. Y también creo que se ha interpretado un poco, y lo han escrito distintos periódicos, ¿no?, que el nombramiento de Bolaños con ese triunvirato de todos los poderes reunidos en él, pues no como una buena noticia, y no me parece que tengamos que, en fin, que seamos... que sea bueno que lo normalicemos y que lo metamos también dentro de un tema partidista o dentro de un tema de polarización, en donde parece que todo aquel que se opone a una decisión como esta, que no nos olvidemos de que el fiscal general ha sido desautorizado por el Tribunal Supremo, pero también por la propia carrera fiscal, por el Consejo Fiscal, por los 18 fiscales que han denunciado que una cierta falta de voluntad por su parte de salir al paso de las insinuaciones que hay sobre la actuación que ellos han tenido en la causa penal del Procés. O sea, que de las cosas que se habla y de un fiscal general del Estado que debería de, al menos en apariencia, tener una cierta apariencia de imparcialidad. Y aquí nos la estamos saltando del todo. Y le damos una normalidad que creo que es preocupante. Raquel. Yo, a riesgo de parecer un poco ingenua, yo creo que me gustaría recordar que España es una democracia plena y que en España hay separación de poderes, y eso, si viene un marciano y pone la radio en el último mes, puede llegar a una conclusión equivocada, ¿no?, y pensar que esto es una especie de dictadura donde el Ejecutivo manda sobre todo y manipula y conspira y hace y deshace, ¿no?, o que los jueces se atreven a opinar de política todo el rato y tal. Bueno, estamos en un momento muy particular por la ley de amnistía. Es verdad que las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial no son de ahora. Esto hace años que empezó con todo el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Pero recordando que efectivamente esto es aquí hay separación de poderes y que estamos hablando de cosas, bueno, que, pues por ejemplo, lo que decías, Valentina, ¿no?, que Bolaños sea el ministro de Presidencia y Justicia. Bueno, esto no es nada raro o no es nada sospechoso. En la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia es de Presidencia y Justicia. En Galicia, en la Xunta, el consejero de Presidencia es de Presidencia y Justicia. La Xunta que dejó, por cierto, Feijóo, que ahora critica esto. Quiero decir que son cosas que no significan que en España uno no pueda ser juzgado con garantías o que el Ejecutivo en general no pueda gobernar sin el acoso de la Judicatura. Ahora bien, en las declaraciones a las que estamos asistiendo, en las tomas de posición, incluso concentraciones de jueces, que esto es algo también que me resulta muy inaudito, ¿no? Los actores judiciales, como los fiscales, que tienen en su mandato la obligación de neutralidad o apariencia de neutralidad al menos, ¿no?,
y que estemos todo el día, que estén todo el día opinando de esto, a mí me resulta muy sorprendente, pero no perdamos de vista que vivimos afortunadamente en una democracia imperfecta, pero al final democracia. Yo creo que la movida, el movimiento de volver a nombrar, ¿no?, de anunciar que el fiscal general repetirá, me da la impresión de que el gobierno tiene la vista puesta en dentro de un año, ¿no?, cuando la ley de amnistía sea aplicada, si lo consiguen, y que haya normalidad. Y en ese sentido yo creo que el gobierno no tiene intención de pararse ni darse la vuelta en cualquier esquina en la que se le silbe o en la que se le diga tú para, ¿no? Y yo creo que porque al gobierno le interesa llegar cuanto antes a la aplicación de esa ley, cuanto antes a esa normalización en la que cree que para la que va a servir la amnistía, y que en 1 año y medio los españoles no estemos hablando de esto. Y en ese sentido yo creo que la estrategia de seguir hacia adelante con una ruta muy clara y la que no va a parar hasta que se aplique y llegue esa pretendida normalidad, creo que eso va a ser la hoja de ruta ahora mismo. Has cambiado movida por movimiento. Ahora también movida. Mal, ¿eh? Es que me ha traicionado el muy madrileño, pero subconsciente. es correcto. Está bien. La movida del fiscal general del Estado. Me ha traicionado el subconsciente. Es una movida en su sentido más amplio. Bueno, déjame que siga avanzando. Por cierto, si efectivamente viniera un marciano, una marciana y pusiera la radio, yo solo le voy a dar un consejo. Que ponga la SER. Digo, puestos a venir de fuera del planeta por una radio, ponga esta. No se equivocará. Vamos a marcharnos a esta hora en directo hasta Israel, porque allí está el enviado especial de la cadena SER, allí está Nicolás Castellano. Nico, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, lo primero, Nicolás, vamos a recordar ese contenido del acuerdo del alto el fuego que esta pasada madrugada avaló, después de muchas horas de debate, el gobierno israelí, que entra en vigor, en principio entraba en vigor a partir de mañana por la mañana. Creo que hay alguna novedad, Nico, precisamente sobre el momento o el día en el que se empezará a poner en libertad a algunos de esos rehenes secuestrados por Hamás. Sí, se esperaba que fuera algo inminente a partir de mañana, a las 10 de la mañana, hora local, a las 9 en la hora de la península y Baleares, pero lo cierto es que acaba de hacer el gobierno israelí un comunicado en el que hay una declaración del director del Consejo de Seguridad Nacional, Pedro, en el que dice que los contactos sobre la liberación de los rehenes están avanzando y continúan constantemente, esto es literal, y que el inicio de esa liberación se llevará a cabo de acuerdo con ese acuerdo original y no antes del viernes, así que no será mañana por la mañana como esperaban muchos de los familiares. En todo caso, ese acuerdo, la tregua que debe paralizar por primera vez la guerra en casi 50 días, entrará en vigor, como decimos, a partir de las 10 de la mañana. Deben cesar las bombas, en teoría, sobre la franja de Gaza, donde siguen cayendo durante todo el día de hoy esas bombas que han generado distintos muertos, sobre todo en el sur. Ese acuerdo, lo que han cerrado Israel y Hamás es que sean liberados 50 secuestrados israelíes a cambio de unos 150 presos palestinos encarcelados y bajo tutela del Estado hebreo, que ha publicado la lista de nombres para que se puedan presentar alegaciones. El alto el fuego durará 4 días, con posibilidad, Pedro, de ampliarlo, y permitirá la entrada de más ayuda humanitaria a la franja, incluido combustible. Pero de momento esos ataques estos miércoles han continuado, sobre todo en Yan Yunis, al sur de Gaza, con decenas de muertos, y también en Cisjordania. Llegar hasta aquí, Pedro, no ha sido fácil. Este es el fruto de un esfuerzo diplomático, de la mediación de Qatar, de Egipto y por supuesto de Estados Unidos, y claro, toda la comunidad internacional lo está celebrando, que se haya alcanzado este acuerdo, deseando que sea un primer paso para acabar con esta guerra que ha provocado de momento más de 14.000 muertos palestinos y más de 1.000 muertos israelíes. Bueno, Nico, tú estás o has estado en el lugar en el que se están concentrando algunas familias de algunos de esos rehenes secuestrados por Hamás. En realidad, nadie sabe todavía quiénes, en concreto, con nombre y apellidos, van a ser los liberados. Hay que recordar que Hamás tiene en torno al menos a 250 personas en su poder, y se supone que a partir del viernes se empezarán a liberar, y lo previsto es que de momento sean solo como unos 50. Sí, Pedro, sigo aquí en esta plaza del Museo de Arte Municipal, que está justo en una de las entradas del Ministerio de Defensa israelí, aquí donde las familias han instalado simbólicamente una mesa enorme con un número de sillas exactamente de esos 239 secuestrados. Vemos fotografías, vemos nombres, murales, y todavía aquí hasta ahora hay familiares que no pueden conciliar el sueño porque están preocupados, Pedro, están viviendo con mucha ansiedad lo que pueda pasar en las próximas horas. Entre ellos encontramos a este joven. My name is Amit Shem Tov. My brother is Omar Shem Tov. He was in the party.
Amit Shentom es el hermano del secuestrado Omer, que fue capturado en ese ya famoso festival de música, y nos ha contado que vive con mucha preocupación el inicio, si finalmente se produce esa liberación de los rehenes, y también lamenta, cómo no, que su hermano, a ser un hombre y joven, no sea de los primeros en ser liberado. Dice que se queja, que le gustaría que el acuerdo recogiera la liberación inmediata de todos los secuestrados. Y también, Pedro, por supuesto, hay críticas, principalmente desde el sector ultra del gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, que votó anoche en contra, considera que es un precedente peligroso que tendrá consecuencias para varias generaciones. En todo caso, Pedro, la foto a esta hora de la noche aquí es la de esa enorme mesa con sillas blancas, con esas copas simbólicamente vacías, y este grupo de familiares que no puede conciliar el sueño y que está aquí pues pasando las horas. ¿Cómo es la noche allí, Nico? Fresca. Ahora vemos algunas de esas chicas jóvenes, menores, 17, 15 años, que tienen hermanos secuestrados, que se están tapando con unas mantas blancas. Pero bueno, en todo caso la noche sobre todo es eso, ¿no? Es impresionante ver la cantidad de fotografías, de peluches. En una parte del jardín se recrea con sillitas de guardería los que son los niños que están secuestrados dentro de la franja de Gaza, y es una noche de emoción, de contención y de apoyo entre los familiares. Bueno, Nicolás Castellano va a ser nuestros ojos estos días allí como enviado especial de la cadena SER. Nico, gracias, un abrazo. Un abrazo, Pedro. Y en las próximas horas debe llegar hasta allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha emprendido viaje esta tarde con algo de retraso. De hecho, debería haber aterrizado ya según el plan inicial, pero ha salido de España con algo de retraso. Viaja allí para mantener reuniones, primero en Israel, después también en Egipto. Recuerden que España ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, es decir, que no solo va en representación de nuestro país, sino fundamentalmente también de la Unión Europea, que, según lo previsto, va a visitar uno de los kibbutz que fueron atacados por terroristas de Hamas, que va a acercarse también a la frontera con la franja de Gaza, y en algún momento llegará, y el enviado especial de la SER que va en este viaje, Guillermo Lerma, nos contará si ha aportado alguna reflexión en el avión, en lo que se suele llamar corrillo, sobre el asunto que le lleva hasta esa zona. Ayer aprendí bien que ahora toca decir punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La Unión Europea, España incluida, perdió hoy una gran oportunidad de defender en Naciones Unidas los valores que se supone que ayudaron a crearla. Votó como eso en lo que se ha convertido, un emporio de riqueza que no está dispuesta a perder ningún privilegio. Votó junto con Estados Unidos en la Asamblea General en contra de una propuesta presentada por un grupo de países africanos para poner en marcha una convención que estudie reglas fiscales mundiales menos ineficaces e injustas que las actuales. No era una resolución definitiva, sino un simple paso, importantísimo, eso sí, para dejar claro ante todo el mundo que Europa es consciente de que existe un claro abuso en la tributación fiscal de las multinacionales de los países ricos y de las formidables fortunas que albergan esos países. Ya existe la OCDE para establecer esos mecanismos, alega la Unión, pero está muy claro que las reglas que aprobó la OCDE son completamente ineficaces. Economistas y juristas de todo el mundo pidieron que Europa ayudara a abrir ese camino en la ONU. No ha sido posible. La propuesta seguirá, sin embargo, adelante por 125 votos a favor y 48 en contra, porque en la Asamblea General Europa y Estados Unidos no son mayoría y no disponen de veto, pero su negativa a participar hace que la propuesta nazca casi muerta. Punto y 25. Pues ahí siguen, que si pasa un canapé, que si viene otro canapé. Qué mala es la frustración. Que si, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? A ver ese vinito blanco, ¿qué pasa por aquí? Celebrando los Ondas, ¿eh? No se nota nada, que me gustaría estar allí, ¿no? No se nota apenas. Bueno, pero nada, ¿no? Alguien tiene que no sostener lo digo esto. desde el resentimiento. Valentina Martínez Ferro, Pablo Simón, Raquel Ejerique, muchas gracias. Un abrazo. Y hasta la próxima. Buenas Mañana, noches. aunque haya resaca, Aymar está aquí a partir de las 8 de la tarde. Yo me voy a mi habitación a pasar el invierno. A ver si no es muy frío. Hasta siempre. Hora 25. Pedro Blanco.